Me da mucho gusto verlos. Eh, ayer también vi a algunos de ustedes, también me da mucho gusto con ese excursus sobre palabras que el español debe al hebreo bíblico. Ahora, bueno, vamos a terminar este ciclo de 3 conferencias sobre San Pablo. La primera hablamos del inicio de la biografía de Pablo, la primera parte, y terminamos ahí más o menos con sus diferencias con Marcos, Pablo y Marcos. Eh, la clase pasada, la conferencia anterior, fue sobre la justificación por la fe. Y ya ven que es un tema muy espinoso, eh, que ha generado mucha tinta y desgraciadamente también mucha sangre en la separación entre la iglesia, digamos así, protestante y católica. Y es un tema muy delicado y por eso le pedía a alguien que conoce bien el tema y que lo enfoca desde el punto de vista protestante, pero muy abierto, muy abierto, Cristian Gómez. Y bueno, yo sabía que su enfoque. Y ahora vamos a hablar sobre Pablo, sobre la personalidad de Pablo, porque hay cosas que hay que decir, no tanto de su teología, de sus cartas o de su historia, sino de su personalidad, que yo creo que es importante repasarlas, ¿no? Tenerlas un poco frescas. Este, entonces, les voy a compartir el, el apunte y, sin embargo, pues no lo voy a leer, nada más voy a comentar algunos detalles. Miren, no es la vida de Pablo lo que vamos a tratar. En esta ocasión quiero tratar un poco sobre la conversión, un poco abordando sobre la vida de Pablo, pero empezando con la conversión. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Pablo era fariseo y era muy, digamos, muy activo, muy entregado a su punto de vista judío. Pablo, eso lo mantuvo toda su vida. Era muy intenso en su forma de ser, muy intenso, coherente, si ustedes quieren. Eh, y él estaba en contra de los cristianos, ¿no? Quien, es difícil pensar que él, como algunas novelas o películas lo pintan, anduviera persiguiendo cristianos para matarlos, mucho menos para, digo, ni para matarlos ni para llevarlos presos. Es muy difícil pensar que los judíos tuvieran esa libertad, ni de condenar a muerte ni de apresar en- bajo el imperio romano, estaban dominados por los romanos en ese momento. Pero seguramente que sí tenían los judíos dentro de su estructura posibilidad de castigar a algunos judíos, digamos, que se salieran de la doctrina. Y probablemente Pablo era de ellos, era un fariseo muy celoso, muy entregado, muy convencido de eh, de su creencia, y yo no lo quisiera tener como enemigo. Pablo, que era muy intenso, muy fuerte, ¿no? Después de que se convirtió, se hizo igual, siguió igual de intenso, eh, pero ahora del lado cristiano. Y no andaba persiguiendo cristianos, sino para convertirlos, ¿no? Y su trabajo apostólico es muy lindo, es un apóstol que es un modelo de apóstol y con justa razón. Bueno, pero entonces quiero hablar un poco de su conversión, porque siendo Pablo un perseguidor de cristianos, que hay que quitarnos de la idea de que los mataba, los encadenaba, no, eso no acontecía. Claro que Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos presenta la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, como como una ejecución, y que la gente puso sus ropas a los pies de Saulo, dando a entender que Saulo era la autoridad máxima que había ordenado esa ejecución.
Pero en cualquier caso no se trata de una ejecución, digamos, oficial. Pudo haberse tratado Claro. de un linchamiento más bien, de un linchamiento. Pero es muy dudoso que Pablo viviera en Jerusalén, eh, porque Pablo nunca lo dice que en sus cartas. Y sí, en los Hechos de los Apóstoles Lucas dice que sí, que estudió en Jerusalén con Gamaliel y que las comunidades de Jerusalén lo conocían, pero Ajá. Pablo lo desmiente. Él dice, las comunidades de Jerusalén no me conocían. Ah, y si Pablo hubiera estado en tiempos de Jesús en Jerusalén, Pablo lo hubiera dicho seguramente en sus cartas. Y nunca dice, yo estaba en Jerusalén cuando Jesucristo, yo lo escuché o yo supe. Nada de eso. Lucas tiene esa inclinación, ¿verdad? A decir que Pablo se educó en Jerusalén, pero no resulta coherente con que Pablo dijera que las comunidades de Jerusalén no lo conocieran. Bueno, el caso es que era un perseguidor, era un fariseo aguerrido. No hay que tampoco considerar que Pablo fuera un filósofo eh, de grandes alturas. No estoy hablando mal de Pablo, pero no tenía la cultura, por ejemplo, de un contemporáneo del Filón de Alejandría. Tiene un pensamiento fuerte, Pablo, sistemático, sí, coherente, pero no es un dechado de teología ni de filosofía. Es una buena preparación, simplemente. Su rasgo principal es su entrega, su coherencia, su obsesividad, si ustedes quieren. Y así como era anticristiano, vino un momento de la conversión. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, narra 3 veces la conversión de Pablo. No lo vamos a leer aquí, pero en las 3 ocasiones, pues no coinciden. Fíjense, el mismo Lucas lo escribe y los 3 relatos no están calcados el uno sobre el otro, ¿verdad? Lo central es que Pablo eh, no iba en un caballo, nunca se habla del caballo. Así como la manzana de Adán y Eva, que nunca se dice que fuera una manzana, se habla del caballo del que se cayó Pablo cuando se le apareció Jesús. Pues no, nunca se habla del caballo, ninguna de esas 3, ni cuando Pablo habla de ello en Gálatas. En el capítulo 9, en el, en el, puse eh, versículos 1 a 9, aquí es versículos 1 a 9 de Hechos, se habla de esta conversión. Dice, de repente le envolvió, está hablando en tercera persona, a Pablo le envolvió, está narrando Lucas, una luz venida del cielo, cayó en tierra, se habla de caballo, y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl. Saúl, Saúl es el nombre del primer rey de Israel. Digamos que castellanizado es Saulo, pero es Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, bueno, y después de esto, dice que los que iban con él oían la voz, sí, pero no veían a nadie. Tampoco Pablo vio a nadie. Eh, Dice incluso que quedó ciego. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada. Entonces la gente que iba con él también escuchó la voz, pero no veían a nadie. Esto dice en 9, escucharon, pero no veían. Y luego en el capítulo 22 vuelve, en la historia, vuelve a narrar, pero ahora es Pablo el que narra. Dice, yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz, ahí está, venida del cielo. Caí al suelo, tampoco se habla del caballo, y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él a mí, yo soy Jesús Nazareno, a quien persigues. Es igual que la primera, pero luego fíjense lo que dice aquí. Los que estaban, vieron la luz
pero no oyeron la voz del que me hablaba. O sea, en el 9 dice, oían la voz, pero no veían a nadie. Y aquí dice, no oyeron la voz, ¿verdad? Del que me hablaba. O sea, se dirigió nada más a él la voz, ¿no? Y en el capítulo 26, también está hablando Pablo, dice, vi, oh rey, una luz venida del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en un en un resplandor. Caímos todos a tierra y yo oí una voz, los demás probablemente no, pero yo oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te es, dar- te es duro dar coces contra el aguijón. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ya no se habla de que quedó ciego. En cambio, en los otros dos relatos sí se queda ciego 3 días a causa de aquella luz intensa. Aquí no solamente ve la luz, sino que también los que van con él. Y no se habla de que escuchaban la voz o no la escuchaban y de que veían la luz o no la veían. Pero bueno, todos los envolvió aquella luz y él cayó y él escuchó la luz. Ese es el relato lucano, que como ven, Lucas no, no tiene mucho interés en demostrarnos, en relatarnos una historia exacta y precisa. Si ese fuera, si ese hubiera sido, si esa hubiera sido la intención de Lucas, se hubiera cuidado de que los tres relatos fueran iguales, pero iba a decir descuidado. Y sí, es descuidado Lucas, pero porque no le interesa la exactitud histórica. ¿Ven? Ahora, pregúntense ustedes, ¿qué vio Pablo? Porque no vio a Jesús. Vio una luz y quedó ciego. Y oyó una voz que le dijo, yo soy Jesús, pero no vio. Entonces, no se puede hablar de aparición. No se puede hablar de aparición. Ahora bien, me van a permitir un segundo ponerles un texto de, de las cartas de Pablo, en el capítulo 15 de la carta a los Corintios. Ah, eh, aquí está. En este capítulo de la carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo habla, bueno, dice que Jesús se le apareció. Lo dice, ¿saben en qué modo lo dice? En la carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 3. Entonces vamos, disculpen, 16. Aquí está el capítulo 15. Vamos un poquito más atrás. Dice, muy fuertes como la pérdida de... Dice, yo les transmití, está escribiendo a los corintios, les dice, les transmití en primer lugar lo que recibí. Esta afirmación es muy seria. Pablo no andaba contando, perdón la expresión, no andaba contando chismes o inventando historias. Dice, les transmití en primer lugar, lo primero que yo transmití es lo que recibí. Porque claro, si Pablo no anduvo con Jesús durante su vida, pues eh, transmitió lo que recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ya podríamos hablar de eso en una conferencia, porque pues ninguna escritura dice que el Cristo iba a resucitar, ni que iba a morir por nuestros pecados, ni que iba a resucitar al tercer día. Ninguna escritura dice eso. Pero bueno, pero esto es lo más importante que nos interesa ahora, que se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, a los 12, dódeca.
Sí, es un número ya establecido los 12, pero claro que no podemos pensar en 12 porque ya Judas Iscariote ya no estaba en él. Por eso es un nombre como simbólico, que a pesar de que Judas ya no estaba ahí, siguen siendo los 12. Luego dice, más adelante se apareció a más de 500 hermanos. De esto no hablan los evangelios, ¿eh? Que se apareció a Cefas, bueno, los evangelios no dicen que se apareciera nada más a Pedro, no. Habla de que se apareció a los 12, pero a Pedro solito los evangelios no dicen eso. Ahora, es importante tener en cuenta que esta primera carta a los Corintios es anterior a los evangelios. Esta es, ahorita vamos a hablar en qué época la escribió Pablo, en el año 56, 57. O sea, es bastante anterior a los evangelios. Y si está diciendo que es lo que él recibió, pues es una tradición seria, ¿verdad? Que Jesús se apareció a más de 500, después primero a Pedro, luego a los 12, luego a más de 500, luego se apareció a Jacobo, ayer hablamos de ese nombre, y después a todos los apóstoles. Y al final de todo se me apareció a mí, se me apareció a mí, este, se me apareció. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso de se me apareció? Pues Pablo no es en absoluto claro. Ya vimos que Lucas en los Hechos, pues no habla de aparición, habla de una luz, pero no ve a Jesús. En el otro texto que quiero traerles a colación es, eh, un segundo, es la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas. ¿Están viendo ahí en su pantalla la carta a los Gálatas? El título. No sigue la misma presentación. Entonces, tengo que detener y ahora pongo carta a los Gálatas. Aquí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, esta carta la comentamos la semana pasada bajo un aspecto muy diferente del que la quiero comentar ahora. Es una carta muy importante porque aquí Pablo este, dice a los Gálatas es la Turquía, casi el centro de la actual Turquía en el Asia Menor. Es una región más que una ciudad. Nunca dice en sus viajes que pasó a Galacia, ¿no? Pasó a la región de Galacia. Y luego pues, sabemos que se detuvo ahí por esta carta a los Gálatas. Esa carta la escribe junto con la carta a los romanos, que también comentamos la semana pasada. Pero ¿qué pasa con los Gálatas? Que allá, después de que Pablo se fue y dejó la comunidad establecida, la comunidad cristiana, llegaron muchos judíos. Y los judíos cristianos, que en general habían rechazado la fe en Cristo, pero algunos judíos habían aceptado la fe. Y llegan a Galacia y empiezan a enseñar a los Gálatas que es necesario cumplir la ley de Moisés, a los cristianos, que nosotros no somos judíos, nunca fuimos judíos, no, pero para ser buenos cristianos o cristianos completos, tienen que cumplir la ley de Moisés, es decir, hacerse judío, ¿no? Porque el cristianismo es la perfección del judaísmo. Entonces, para ser cristiano hay que pasar por el judaísmo. Esto enseñaban y Pablo les llama falsos hermanos. Es duro, Pablo. Le digo que yo no tampoco quisiera tenerlo como enemigo. Pero es muy claridoso en su doctrina. Dice, es que si la, si la fe judía, si la ley no me sirvió para nada, ¿para qué se la vamos a imponer ahora a los nuevos cristianos? Y entonces, si es duro con los Gálatas, dice, ustedes empezaron con el Espíritu y terminan con la carne, es decir, empiezan creyendo en Cristo y terminan con la ley, una ley que nadie, ni nuestros padres pudieron soportar, cargar o cumplir. ¿Por qué ustedes se quieren aferrar ahora a la ley?
Y entonces ahí viene lo que comentaba Cristian la semana pasada. La fe y la ley y las obras no dan la justificación. La justificación es de Dios, es directa y es gratuita en Cristo. Pero bueno, en esta carta Pablo defiende vehementemente que él es apóstol, porque claro, los Gálatas le dicen, bueno, sí, tú, pero estos señores vienen y son judíos y aprendieron en Israel y en Jerusalén y ta, ta, ta. Y Pablo le dice, no, señores, yo soy apóstol de Cristo. Yo los di a luz a ustedes, yo los engendré a la fe y soy apóstol. Claro, Lucas no le da el título de apóstol. Lucas en los Hechos, en los apóstoles, no le da el título. Los apóstoles son los 12 en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y Pablo, digamos que así, visto, si ustedes quieren simplemente, pues Pablo no era apóstol, ¿no? Pues claro que no. Es un apóstol, este, pegote, ¿no? Añadido. Ojo, lo estoy diciendo en broma. No era de los 12 que acompañaron a Jesús, pero Jesús lo llamó y Jesús lo envió, por tanto es un apóstol. Y él pelea el título de apóstol. Casi en todas las cartas empieza diciendo Pablo, apóstol de Cristo. En algunas no, porque escribe las cartas junto con otras personas. Y entonces no dice yo, Pablo, apóstol de Cristo. Cuando él escribe solito a su nombre, sí pone Pablo, apóstol de Cristo. Bueno, pero entonces aquí en la carta a los Gálatas, Pablo está defendiendo que él es el apóstol y está defendiendo que la fe en Cristo es lo que da la justificación y no hay necesidad de que los cristianos pasen por el judaísmo. Entonces dice eh, en el, eh, al final del capítulo 1, bueno, en la segunda parte del capítulo 1, dice, les hago saber, hermanos, que el evangelio que les anuncio no procede de humano alguno. O sea, yo soy apóstol y no les anuncio ningún evangelio humano. No lo recibí de ninguna persona, sino que me fue enseñado por una revelación de Jesucristo. ¡Ah, caray! ¿A qué se refiere Pablo? Uno pensaría, no, pues que los apóstoles, perdonen la expresión, le valieron gorro a Pablo, los 12 apóstoles. Él recibió todo su evangelio por una revelación de Jesucristo, pero no es eso lo que quiere decir Pablo. Daría la impresión, pero pero no es lo que quiere decir. Ahorita lo va a explicar él mejor. Ya han escuchado acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía y diezmaba sin freno a la iglesia de Dios, los cristianos, y cómo superaba en el judaísmo a muchos contemporáneos de mi raza, siendo el más celoso en las tradiciones de mis padres. Claro, no está diciendo aquí que mataran ni que encadenaran. Eh, era un castigador, un perseguidor, si ustedes quieren, adentro del mismo judaísmo. Ah, ese era yo en el judaísmo, pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, quiso revelarme a su hijo para que lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultarlo a la carne y a la sangre, no subí a Jerusalén con los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde regresé a Damasco. Es muy importante lo que está diciendo. Dios reveló en mí a su hijo. Ah, caray. Dios reveló en mí a su hijo. ¿Cuándo? Eh, no dice, es que este es Pablo y Pablo ven que las cartas no son relatos autobiográficos, ¿no? Pablo, nos hubiera gustado que nos dijeras más acerca, tú, no Lucas, tú, acerca de cómo fue tu conversión, pero no es nada claro. Dios reveló en mí a su hijo. ¿Cómo así? Le cambió un chip, ¿verdad? Un USB, le puso una aplicación diferente, pero resulta que el ser humano no es una computadora. Sin consultarlo con la sangre ni la carne, no subí a Jerusalén con los apóstoles anteriores a mí. Fui a Arabia, Arabia, es un lugar muy amplio, de donde regresé a Damasco, la capital de Siria, donde él había desarrollado mucho de su actividad.
Entonces estuvo en Arabia y luego en Damasco. ¿Cuánto estuvo en tiempo en Arabia? No lo dice, Pablo no lo dice. Y entonces regresó a Damasco. De ahí pasados 3 años, pasados 3 años ¿de qué? ¿De su conversión? ¿De que se fue a Arabia? ¿O de que estuvo en Damasco? ¿Ven? De ahí pasados 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas. Entonces sí fue importante para Pablo el periquito, Cefas, a cuyo lado permanecí 15 días. O sea, esto que dice, eh, mi evangelio no es, no es humano, a mí me lo reveló Dios. El evangelio no procede de humano. Después dice, subí con Cefas. O sea, no está diciendo que no le importaran los apóstoles ni el periquito. No está diciendo eso. Está diciendo eh, que eso le causó digamos así, un shock. Y 3 años después subió a Jerusalén. ¿Qué hiciste, Pablo, en Arabia y en Damasco esos 3 años? Bueno, pues Pablo no lo dice. Algunos dicen, no, se fue de retiro. Es posible. Otros dicen, no, ya en Arabia y en Damasco estuvo predicando. No lo sabemos. Eh, lo que yo leo aquí es que el cambio fue brutal. Pablo lo dice de una manera muy rápida, pero su cambio de ser perseguidor a ser cristiano fue demasiado intenso. Entonces, no es que se le cambió un USB o una aplicación y empezó automáticamente a defender lo que antes atacaba. Eh, pero es significativo que él no hable de lo que pasó en esos 3 años. De entonces fue con Cefas y permaneció 15 días con él. Y no había a otro apóstol más que a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Mm? Eh, Aquí tienen entonces digamos, la conversión desde el punto de vista de Pablo. Tenemos dos textos que hablan muy de pasadita. En la capítulo 15 de la carta a los Corintios, donde dice, se me apareció a mí. Al final, y después aquí dice, Dios reveló a su Hijo en mí. Pues sí, ¿cómo lo reveló? ¿Verdad? Eso de que se fue 3 años a Arabia, a Damasco, es muy significativo. Yo no pondría en la biografía de Pablo se fue de retiro, a pensarlo bien, se fue a asimilar, porque era un hombre entregado a la persecución de cristianos y luego reconocer a Cristo, pues debió haberle significado un cambio muy importante. Y por eso está explicando esto a los Gálatas, ¿verdad? Otro asunto que quiero tocar con ustedes este es el Pablo vehemente, el Pablo apóstol, el Pablo que, que era perseguidor y muchos hablan aquí, pues de que Pablo, tuvo una aparición apoteótica y que cayó del caballo y ponen esto en el centro de la conversión de Pablo y Pablo no hace eso. Pablo no hace eso. Pablo casi habla de esa conversión, de esa aparición, casi de modo tangencial. Claro, claro, me refiero al hecho en sí. Pablo ni siquiera entra en detalles. El acontecimiento es de vital importancia porque es un cambio de vida radical de Pablo. Yo creo que esto es una característica de su personalidad, muy linda, muy linda. Un hombre coherente que empezó persiguiendo porque era su convicción y terminó defendiendo porque era su convicción. Entonces, poner
el acontecimiento apoteótico como el centro de todo, de toda la vida de Pablo. Yo creo, con algunos autores que aquí les comento, que es un poco novelesco, es un poco novelesco. El proceso de Pablo debió haber sido duro, doloroso, difícil, pero finalmente Pablo era un hombre coherente y entonces se entregó, se entregó a Jesús y de ahí viene ya toda su labor misionera. Otra característica de la personalidad de Pablo, que está muy ligado con esta vehemencia de su vida, con esta fuerza, es que Pablo era célibe. Pablo dice que él era célibe, o sea, no se casó, o al menos que no se, él no dice nunca que no se haya casado, pero cuando escribe la carta a los Corintios no estaba casado, ¿verdad? Entonces a lo mejor algunos dicen, no, es que era viudo, no es posible que era viudo. Eh, La mayoría de los autores dicen, no, es que nunca se casó. Yo tuve un profesor, ojalá no esté entre los que están escuchando esta conferencia en la Escuela de Filosofía, que dijo, no, bueno, es que hay que hablar claro. Pablo era homosexual y por eso tiene tantos problemas con las mujeres y ¿no? Propone el celibato a los cristianos. Y entonces yo le dije, bueno, pues si tú me das algunos textos, porque yo sí que he estudiado la Biblia, si me das algunos textos, pues los podemos estudiar, pero la afirmación de que Pablo es homosexual, pues se me hace demasiado aventura. No, no, no dije nada, porque eso había que sostenerlo con textos. Y se ha dicho mucho que Pablo era misógino, sé que rechazaba a las mujeres. Eh, yo, yo creo que no, ¿eh? O sea, es posible que Pablo haya sido viudo y entonces no odiaba a las mujeres. Es posible que no se haya casado y es mi idea personal. Yo creo que Pablo nunca se casó, este, porque era un hombre muy, muy entregado, muy vehemente. Entonces, probablemente se entregó a su misión en el judaísmo y excluyó a hacer una familia y casarse. El caso es que cuando, cuando es cristiano, cuando se convierte al cristianismo, Pablo resignifica su celibato. Esto es muy importante porque, miren, como lo vamos a ver ahorita, en este capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, lo mejor lo primero lo vemos y luego lo comento. Dice Pablo, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús, nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor, o sea, yo a ustedes los, los traje a la comunidad cristiana. Si para otros no soy apóstol, para ustedes lo soy. Es que Pablo estaba enamorado de los corintios. Era un apóstol, es otra faceta, el apóstol enamorado de sus comunidades, especialmente de los corintios. Si para otros no, yo no soy apóstol, para ustedes lo soy. Ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me atacan, porque desgraciadamente en Corinto, pues algunos atacaban a Pablo. Dicen, no, ese viejo enojón, que regañón. Y Pablo se pone celoso, ¿no? Pablo se pone celoso. Yo a ustedes los di a luz. Entonces, no, no me vengan con que no me quieren, no, quiéranme. Así les dice a los corintios, ¿eh? Es un apóstol encantador. Quiéranme, yo por ustedes di la vida, si ustedes hubieran tenido necesidad de que de mis ojos yo me los hubiera arrancado y se los hubiera dado. Ese es Pablo. Pues esa es la defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Está diciendo Pablo. No tenemos derecho. ¿Quiénes? No tenemos derecho a llevar una esposa creyente, como los demás apóstoles, los hermanos del Señor. Y Cefas 1 Corintios 9:5. Nosotros no tenemos derecho a llevar una esposa creyente. ¿A qué? A la predicación, como hacen los demás apóstoles. O sea, todos los apóstoles eran casados. Oye, Javier, Juanito, no.
Pues aquí dice Pablo que sí. ¿De dónde sacas tú que no? Pablo dice, no tenemos derecho a llevar una esposa creyente como los demás apóstoles, los hermanos del Señor. Aquí se habla de los hermanos del Señor. Después discutiremos en qué sentido. Y Cefas, o sea, todo el mundo a ver, hemos dicho que entre los viajes de Jesús, cuando iba, cuando iba anunciando por Galilea, no solamente iban los 12 apóstoles con Jesús, iban también mujeres, y iban muchas. Lucas capítulo 8, versículos 1, 2 y 3 dice que había muchas mujeres que iban con Jesús desde Galilea, desde que andaba predicando allá. Y cuando Jesús es crucificado, dicen Mateo, Marcos y Lucas que algunas de las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que habían ido con él a Jerusalén, estaban mirando desde lejos la cruz, entre ellas María Magdalena, etcétera, etcétera, que después fueron al sepulcro. Entonces, no es superficial esto de que las mujeres iban. Ahora imagínense que yo le dijera, a mí Jesús me llamó como apóstol, yo llego con mi esposa María Elena, le digo, Mari, fíjate que Jesús me llamó y vamos a ir a Querétaro y luego a Zacatecas a predicar, pero no, no te preocupes, va a venir mi prima Lolita a echar las gorditas, tú no tienes que venir. Es absurdo. Seguramente, nunca se dice, pero seguramente en esos viajes iban las esposas de los apóstoles, y si no todas, algunas, y si no siempre, de vez en cuando. Es lo más normal. Y después de que murió Jesús, cuando iban a la predicación, iba Periquito con su esposa, y Periquito predicaba y le daban dinero, y de eso vivían él y su esposa. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Una esposa creyente, y en griego es adelfén ginaica. Ginaica quiere decir mujer, tal cual. ¿Mm? Mujer. Eh, Misoginia. Bien, aquí viene la palabra guiné. ¿Mm? Misoginia, que quiere decir odio o rechazo a las mujeres. Ginaica es mujer, tal cual. Y adelfén quiere decir hermano. Nosotros conocemos la palabra Filadelfia, eh, que es amigo de los hermanos, ¿no? O amor del hermano, Filadelfia. Adelfoi es hermanos, Adelfai es hermanas, Adelfen, una hermana mujer, hermana mujer, y así traducen las Biblias. Ustedes seguramente están viendo ahorita su Biblia, y muchas traducen una mujer hermana. Eh, yo creo que hay que traducir aquí ginaica como esposa, como en español, ¿verdad? Decimos mi mujer, por decir mi esposa. Y adelfen, hermana en el sentido religioso, o sea, creyente. Esa es mi traducción. Y también otros autores traducen así, buenos traductores y contemporáneos, una esposa creyente. O sea que los apóstoles llevaban una esposa creyente. Y de eso vivían de la predicación. Y entonces dice, solo Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar. Ellos tienen el derecho de no trabajar en otras cosas y vivir de la predicación. ¿Y a poco nosotros no? Porque Pablo trabajaba y se mantenía de eso. Y no tenía que pedir dinero para mantenerse a él y a su esposa. Trabajaba. Y entonces continúa diciendo, bueno, esto es importante en el sentido de que Pablo era célibe. Eh, mm, bueno, eso está en el capítulo 7 y ahorita vamos a ir. Más bien aquí la idea es que los demás apóstoles vivían de la predicación. No voy a caer en la tentación de decir, es que todos los apóstoles eran casados y Pablo no. De aquí sacan mucho la misoginia de Pablo, que era gay. Eh,
yo no me iría tan lejos. Pablo era célibe desde antes de ser cristiano. Su opción celibataria de vida es anterior a Cristo. Esa es mi idea. Es indemostrable, porque algunos dicen que era viudo. Eso nunca se dice tampoco. Por lo que dice Pablo, siempre fue célibe, desde mi punto de vista. Pero es célibe desde antes de Cristo. O sea, su celibato no fue motivado por Cristo, por su cristianismo, al menos inicialmente. Seguramente después de que se convirtió a Cristo, resignificó, le dio un nuevo significado a su celibato, ¿verdad? No, aquí no voy a caer yo en el ataque del celibato, porque todos los apóstoles eran casados. Y Pablo, no, pero pues a Pablo no quería, él tenía otra vocación, tenía otra manera, otra vida. Además, atacar el celibato es tan absurdo como atacar a Cristo. Claro que yo he escuchado conferencias que dicen, es que Cristo era viudo también. Ahí sí, pues tampoco nunca se dice que fuera viudo. Tampoco se habla de su esposa ni de sus hijos. Más bien es raro ahí que no se hable de su esposa ni de sus hijos, siendo Jesucristo. Más bien, yo creo, con la inmensa mayoría de los exégetas, que Jesucristo nunca se casó. Entonces, ¿cómo vamos a atacar el celibato? Jesucristo era célibe, Pablo era célibe. No, no se trata de atacar el celibato. El celibato es una forma de vida perfectamente válida y, digamos, positiva para que una persona se realice si ahí encuentra su realización, ¿verdad? Eh, pero digamos que enaltecer tanto el celibato y decir, no, es que los casados están en una situación inferior con respecto, ¿por qué? Si todos los apóstoles eran casados, ¿no? Jesucristo, si eso hubiera pensado, Jesucristo hubiera escogido puros apóstoles célibes. Yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Cada quien en su ámbito de realización, como se sienta mejor realizado, y no vale la pena pelearse porque sea una cosa superior a la otra. Y esto lo traigo a colación porque Pablo era célibe. Es una de las características de Pablo. Yo le atribuyo a que era un hombre muy entregado en su judaísmo, al judaísmo, y no se casó. Y después en el cristianismo a sus comunidades, él no, pues era así, era obsesivo, clavado, no tenía espacio para una esposa y unos hijos, para una familia. Se entregó al 100, no le cabían en el corazón y en la cabeza esposa e hijos. Y de esto trata precisamente eh, la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, eh, que vamos a leer un poquito porque es el único capítulo, yo les recomiendo que lo lean despacito. El capítulo 7 es el único eh, capítulo entero dedicado a hablar del celibato y del matrimonio, de la virginidad, en toda la Biblia. Y tiene algunos detalles, porque aquí Pablo dice que en el momento en que escribe esta carta, él es célibe, él no está casado. Dice, acerca de lo que escribieron, está bien al hombre no tomar mujer. Esto, si lo lees absolutamente así, como una palabra de Dios y lo sacas de contexto, pues ya está. Todos los que se casan, pobrecitos, están en graves aprietos para llegar al cielo. ¿Mm? Está bien al hombre no tomar mujer. Bueno, pero esto lo dice Pablo. Pablo. Eh, a causa de la impureza sexual, de la pornella, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces dice, bueno, cásense para que no anden regando semen por cualquier matriz que se encuentren a causa de la impureza sexual. Cásense, pero nada más tengan relaciones con su pareja. El varón dé a la mujer lo que le debe, o sea, su cuerpo,
así como la mujer al varón. Eh, no se priven el uno al otro, sino estando de acuerdo. O sea, no nieguen la relación sexual con su pareja si no están de acuerdo. Y eso por un tiempo. Para dedicarse a la oración, dice Pablo. Claro, no voy a profundizar en eso, porque esta es una idea de Pablo. Eh, ahora que estamos en Cuaresma en la Iglesia Católica, este, bueno, pues un sacrificio puede ser no tener relaciones sexuales con la pareja para dedicarse a la oración. Esa es una idea de Pablo, pero no es de Pablo, no es de la Biblia ni del Nuevo Testamento. En el libro de Tobit se dice que el día de bodas, Tobías y, y Sarra llegaron a su cuarto, hicieron oración y luego se acostaron y tuvieron relaciones sexuales. O sea, este, no, no había que privarse de la relación sexual para dedicarse a la oración. No, hicieron oración y se acostaron. Tuvieron relaciones sexuales, tuvieron relaciones sexuales que el papá de Tobías, el papá de Sarra, había mandado hacer un agujero para enterrar a Tobías, porque seguramente se iba a morir la noche de bodas, como había pasado con otros 7 maridos, la misma noche de bodas. Y bueno, pues se adelantó y pidió a los criados que hicieran un agujero en el patio. Y sin embargo, antes de decir, pues ya sé, este pobre ya se murió, vamos a sepultarlo, y nadie se va a enterar de que vino ni de lo que pasó, y no habrá vergüenza para la familia y para la pobre de Sarra. Y entonces manda una criada, por prudencia, para a ver, fíjate, a ver qué pasó. Y entonces la criada entra con una lamparita y los ve y sale, seguramente con una sonrisa socarrona en los labios. Y va con el señor, con el papá de Sarra, Rahuel, y le dice, y con la esposa de él, Edna, les dice, sí tuvieron relaciones sexuales y sí están vivos. O sea que, pero ahí el mismo Jerónimo, cuando traduce ese libro, le pone que estuvieron 8 días en oración antes de tocarse sexualmente, cosa que no dice el texto original griego, el texto griego, que es el más antiguo que tenemos completo. Bueno, aquí Pablo dice que no, que si se quieren privar de su cuerpo los maridos, los esposos, sea por un tiempo y para darse a la oración. Bueno, es una idea paulina. Por eso a veces, claro, no estoy en contra de Pablo en absoluto, no. Lo que pasa es que Pablo era célibe, ahí se ve. Pablo era célibe y defiende su celibato y está muy padre, muy bien para ti, mi querido Pablo. Este, lo digo esto como concesión, no como un mandato. El mismo aclara, no es un mandato, más bien les recomiendo. Deseo que todos los hombres sean como yo. No es célibe. A mí me gustaría que todos fueran célibes, pero cada uno tiene su don de Dios. Uno así, el otro asá. Ese es Pablo, que, vamos, recomienda su celibato, pero no lo puede imponer, ¿verdad? Bueno, yo porque en esta conferencia, ¿por qué hablo de este aspecto? Porque es un aspecto de la personalidad de Pablo. Pablo era furibundo, si quieren, obsesivo, era coherente al extremo. Entonces, era judío y se entregó al judaísmo al grado de perseguir a los cristianos. Se convirtió al cristianismo y tuvo que ir dejando, yo me imagino que poco a poco, sus ideas, y luego defendió a aquel a quien atacaba y resignificó su celibato, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Bueno, eh, aquí en estos
Es que ya, es mucho. Yo hablo mucho y luego ya perdí de proporción el tiempo. Pero quiero mostrarles, eh, ay, no, muy, muy, voy a tener que, Claro. quiero mostrarles los planos que ya les había mostrado antes. Aquí está. Entonces, Entra una conversación. aquí está el Imperio Romano en tiempos de Pablo. Aquí está el primer viaje misionero, que lo vimos en la conferencia hace 15 días. El segundo viaje misionero es diferente porque eh, Pablo se va por tierra al norte, Antioquía de Siria, y después Tarso, era su ciudad natal, y después por tierra visita estas comunidades que había visitado antes. eh, ¿Ven? Se había ido a Chipre. ¿Se acuerdan que aquí se regresó Marcos? Él siguió hacia Antioquía de Pisidia y luego visitó estas tres ciudades, Listra, Iconio y Derbe, y luego regresó por el mismo camino, ¿verdad? En el segundo viaje, después del concilio de Jerusalén, este, Pablo va por tierra hacia Antioquía, Tarso, y visita estas mismas ciudades. Aquí está Galacia, ¿ve? Que es una zona, no hay una ciudad que se llame Galacia. Es el centro de Turquía. Visite las mismas ciudades porque esto le dijo Bernabé, vamos a visitar las mismas comunidades. Y le dijo Pablo a Bernabé y Bernabé le dijo, sí, déjame, le pongo un WhatsApp a Marcos. Ya se acuerdan de ese problema. Entonces, Pablo se fue con Silas, visitó estas comunidades y luego se fue a Troas, al extremo occidental de Asia Menor. Y de ahí se embarcó a Neápolis, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Este es Tesalónica. Eh, de Tesalónica bajó a Atenas. Esto lo dice Lucas en los Hechos. Pablo no habla de esa visita a Atenas. Es raro, difícil que Pablo no haya querido ir a Atenas. Seguro fue a Atenas y seguro le fue mal y por eso jamás habló de Atenas Pablo. Este, porque se acuerdan que ese discurso en el Areópago de Atenas que trae Lucas, pues le echan jitomates a Pablo. Le fue muy mal. Entonces llegó a Corinto, a predicar a Corinto, con un espíritu muy humilde, humillado, Pablo. Y en Corinto se quedó, ese es el segundo viaje, se quedó año y medio, un año y medio. Pablo amó a la comunidad de Corinto, fue la comunidad que más amó. Por eso le escribe dos cartas, y si ustedes quieren conocer el corazón de Pablo, léanse las cartas a los Corintios. Y entonces, eh, de Corinto se cruza a Éfeso, y en Éfeso se da cuenta que es una gran ciudad, Éfeso, y que tiene muchas ciudades alrededor, y funda una comunidad, pero no puede evangelizar, no puede evangelizar ahí, más bien regresa a Jerusalén, a Cesarea y luego a Jerusalén, y se quedó con las ganas de visitar Éfeso. Entonces, ¿qué hace en el tercer viaje? En el tercer viaje sale otra vez de Antioquía, pasa por el centro de Asia Menor y se va a Éfeso. Y aquí hay puras flechitas, sí, pero lo importante de este tercer viaje es que se queda 3 años en Éfeso, 3 años. Y de ahí escribe las cartas a los Corintios, bueno, la primera, la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, que son las principales cartas de Pablo, desde Éfeso. Y de Éfeso irradia a otras ciudades cercanas. Después de Éfeso, se va otra vez hasta Tesalónica y Corinto. Vuelve a visitar por segunda vez Corinto, y en Corinto él decide regresar a Jerusalén para llevar la colecta que había organizado de todas las iglesias para llevar dinero a la comunidad de Jerusalén, que era muy pobre, la comunidad cristiana de Jerusalén. Le dicen a Corinto, mira, en Jerusalén te buscan para matarte.
no vayas a Jerusalén. Pero Pablo se montó en su macho y dijo, yo voy a Jerusalén a llevar la colecta, porque para Pablo él era algo así como el representante de los gentiles en la iglesia cristiana. Él era el representante de los gentiles. No, no tenía ese título, pero era, digamos, el apóstol que se había dedicado, se había consagrado a los gentiles, no desde el principio, porque siempre predicó primero a los judíos, pero ya que vio que los judíos nomás lo rechazaban y le hacían la vida imposible, se dedicó a los gentiles, el apóstol de los gentiles. Bueno, y para Pablo era muy importante él llevar ese dinero a Jerusalén, porque si Jerusalén aceptaba ese dinero, era como si aceptaran a los gentiles, ¿ven? Esta era la lucha de Pablo. ¿No? Pablo sabía que lo iban a agarrar y que lo iban a matar, sí, sí lo sabía, Pablo lo sabía. Se lo dijeron, está ahí en los hechos, le dijeron, Pablo, no vayas, pero él dijo, yo voy a ir porque es más importante la misión que tengo que mi vida. Ese es Pablo, ¿ven? Ese es Pablo. No es un tipo miedoso, aprovechado, que quiera reflectores, ¿no? Era un tipo, digamos, entregado hasta el extremo. Y Pablo sabía que se lo iban a quebrar, ¿eh? Y eso pasó, ¿eh? Pablo fue a Jerusalén, llevó las ofrendas y ahora sí que en Jerusalén lo metieron preso. Lo llevaron a Cesarea, que era el puerto más importante del momento, construido por Herodes el Grande en honor del César. Y ahí estuvo 2 años preso en Cesarea. Y no le daban causa a su juicio hasta que él decidió apelar al César, como él era ciudadano romano, porque Tarso tenía esa característica. Los nacidos en Tarso eran ciudadanos romanos, no, no todos los del Imperio Romano eran ciudadanos romanos. Pero Pablo era ciudadano, entonces, estando en Cesarea, él dice, yo apelo al César. Y parece que ya el procurador ya lo quería liberar, estaba harto de tenerlo en la cárcel, pero como Pablo apeló al César, dijo, pues te vas al César. Entonces, se marcó en Sidón y pasó por Creta y después llegó a Roma, ¿verdad? Roma. Y allí en Roma estuvo preso 2 años. Y ahí se acaban los hechos de los apóstoles. Estuvo preso en Roma 2 años. Oye, Lucas, y salió de prisión, y pues Lucas, no que se le olvidara a Pablo, es que a nosotros se nos olvida que los hechos de los apóstoles no son la biografía de Pablo, son la biografía del Evangelio. Y entonces, una vez que el Evangelio llegó a Roma, pues ya Lucas se dio por bien servido. Bueno, entonces, dos comunidades amadas por Pablo, especialmente Corinto. En el segundo viaje estuvo 1 año y medio aquí. Desde Corinto escribes la primera carta a los tesalonicenses. Y seguramente si Pablo escribió esa segunda carta a los tesalonicenses, también la escribió aquí desde Corinto. Muchos autores piensan que yo entre ellos, que la segunda carta a los tesalonicenses no es de Pablo. Pero en cualquier caso, la primera sí. Y la primera carta a los tesalonicenses es el primer documento de la Biblia, del Nuevo Testamento que se escribe. Es del año 51, porque ya discutimos que, bueno, Pablo estuvo en 51, 50, 51, 52, 53, estuvo en Corinto durante 1 año y medio. Bueno, de ahí escribe la carta, la primera a los tesalonicenses, que es el primer documento del Nuevo Testamento. Este, Está muy ilusionado Pablo, pero claro, su gran comunidad de referencia es Corinto. Y en el tercer viaje es Éfeso, ¿verdad? Está 3 años y luego prácticamente va a recoger la colecta y luego regresa a llevarla. Bueno, lo voy a dejar aquí para no extenderme demasiado, pero quiero mencionar que Pablo, como ya lo dije, ¿verdad? Para mí es un personaje, una persona eh, de una visión, si ustedes quieren, obsesivo, entregado al extremo. A los filipenses les dice,
ya no sé si quedarme en esta vida o morirme. Ya no sé qué prefiero. Si me muero, me voy con Jesucristo y yo es lo que más deseo. Pero si me quedo con vida, les sigo enseñando a ustedes quién es Jesucristo. Y ya no sé qué elegir. Porque para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pablo a los filipenses. Es, es una expresión que para mí sintetiza la personalidad de San Pablo. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Era un enamorado, un, un exaltado, si quieren, sí, yo creo que sí cabe exaltado. Pablo era un exaltado de Cristo y capaz de sufrir cualquier persecución, cualquier martirio, con tal de predicar. Ay de mí, le dice a los corintios, ay de mí si no evangelizar. Eso es algo que lo impulsaba, yo me lo imagino con esos ojos echando fuego. Y de ahí que algunos digan que Marcos tuvo miedo, ¿se acuerdan? Y que se echó para atrás. Y yo creo que no tanto, Pablo tenía su carácter, Pablo tenía su carácter, no era tan fácil, era un hombre muy vehemente y también muy a su estilo. Todos tenemos nuestro estilo y Pablo tenía el suyo. Pero yo creo que, bueno, miren, de Pablo es el que más sabemos en el Nuevo Testamento, después de Jesús. De Jesús hablan los cuatro evangelios, pero después, quitando los evangelios, pues Lucas se avienta la mitad de los hechos hablando de Pablo. Y luego, del resto del Nuevo Testamento, pues la mitad son las cartas de Pablo. Entonces él es el que más conocemos. De Pedro, de Periquito, conocemos muy poquito. De Juanito, el discípulo amado, conocemos muy poquito, muy poquito. Y de los demás, pues no conocemos prácticamente nada. Bueno, aquí lo dejamos, porque me parece que el ponente se emocionó. Eh, a ver, sí, Felipe, por favor. Hola, doctor, buenas noches. A propósito, ahorita que comentaba usted de cómo comienza sus diversas cartas, Pablo, refiriéndose a Jesús, eh, pues me llama la atención, por ejemplo, que en Filipenses habla de Cristo Jesús y en los otros casos se está hablando de Jesucristo, a nombre de Jesucristo. Pero me inquieta la expresión griega. Por ejemplo, tengo entendido de que en el comienzo del Evangelio de Mateo se refiere a Jesucristo, Jesús el Cristo. Aparte de la acepción cristológica, ¿hay alguna otra por la que se traduciría como Jesucristo? Tomando en consideración, bueno, el título que le está otorgando Pablo. No sé cómo aparezca en griego o en Corintios, por ejemplo, en Corintios, En pero por Mateo, ejemplo en Filipenses sí se cambia el término, ¿no? eh, pues eso es muy fácil, lo vemos. Aquí estoy hojeando la Biblia en griego. En griego. Eh, tienes razón, Paulos, Jesús, Cristo Jesús, en Mateo sí es Jesús, Cristo, es el genitivo, por eso la terminación en U, y aquí es Cristo Jesús. Este, no creo, Felipe, que esto tenga alguna connotación teológica que haya que perseguir. También en los Corintios 1:1 dice Cristo Jesús en 1:1 de Primera Corintios. En Segunda Corintios dice Cristo Jesús. ¿Sí? En los Gálatas, Jesús Cristo. Pablo apóstol, no de hombres ni a través de hombres, sino a través de Jesucristo.
Eh, eh, yo creo que es aleatorio, Felipe, Sí, sí, porque no, estaba revisando que solamente en Filipenses tiene esta otra, tiene esto otro sentido. Bueno, no sé. bueno, no creo yo que tenga no lo he buscado, así que hasta ahorita me estoy fijando en eso que dices, pero no creo que tenga así a priori una, una profundidad teológica que haya que descubrir. En realidad, pues Christos no era un nombre propio. Christos quiere decir ungido. Es la traducción de Mashiach, en el hebreo, Mashiach, el ungido, que no es un nombre propio. En griego es o Christos. ¿Se acuerdan cuando los judíos envían a mensajeros con Juan Bautista? Le dicen, ¿eres tú el Cristo? Así con artículo, ¿eres tú el Cristo? Porque no era un nombre propio. A partir de Jesucristo se empezó a usar como un nombre propio, pero es griego en todo caso, Christos. El hebreo es Mashiach. Y Jesús, Yeshua, sí es un nombre hebreo, ¿verdad? Entonces aquí como Paulo, Saulo y Paulo, pues son dos nombres diferentes. Uno es romano y uno es griego y el otro es hebreo. Lo mismo Jesús, eso es hebreo, y Christos es griego. Que estén a veces Christos, Jesús o Jesús, Christos, yo creo que no tiene ahí un misterio que haya que escarbar. Ese es mi punto de vista así de media calle, ¿verdad? Sí, Miguel. Hola, muy buenas noches. Gracias por la conferencia, está muy interesante, muy amena, muy en el sentido de que, pues sí estamos conociendo a Pablo como es, como debe de ser. Y sí es cierto que en algunos momentos, como tú lo mencionas en tu plática, es el carácter, ¿no? Aquí de que tenía Pablo con la gente y también el problema que existía entre Pedro también, ¿no? Porque se supone que, me imagino yo, pienso yo, que había una cierta rivalidad, ¿no? En quién iba a ser el más exacto en todo esto, aunque ya Pedro tenía la de haber ganado ya por ser escogido eh, el, este el resguarda de las llaves. El jefe de los Y apóstoles. Pablo, así es, y Pablo en algún momento dado, pues tenemos esa conversión, como tú lo mencionas ahorita en la conferencia, o sea, vemos en los cuadros, vemos en las imágenes, pero no está escrito exactamente en la Biblia cómo fue esa conversión de Pablo. Supimos que vio una conversión, pero que él mismo también habla y la redacta de otra manera, en el sentido en que es una eh, visión, ¿cómo se podría decir? Eh, una visión clarividente o no recuerdo ahorita bien el término, pero que en algún momento dado, sabemos que nada más él la vio, sabemos que Jesús se presentó ante él, ¿no? Y le dijo, ¿por qué me persigues, no? Y entonces ahí sí fue, y él empezó a hablar y a conocer y expresarse de Jesús como todo un apóstol, como toda una persona que lo conoció. No sabemos, no tenemos esa gracia hasta que estemos con él. Probablemente le preguntemos en algún momento dado qué fue lo que Jesús le dijo en esa visión que él tuvo y los tantos días que Pablo no vio y que tuvo que buscarlo otro, no recuerdo si Juan o alguien para que volviera a abrir los ojos. Pero sí es una buena
clase la que nos estás dando hoy en conocer a esta persona. Gracias. Al contrario. Maestro, Sí, Jerónimo. me parece importante en la carta a los Gálatas, dice, Anthropon aladia Jesucristo Caiseu Patros. En estos encabezados, alguien nos decía que como que va a explicar, no es simplemente una carta cualquiera, o como decían epístola, ¿verdad? Antes decían, bueno, es lo mismo, carta, epístola, sino que el encabezado tiene un sentido mucho más, y lo va a ir explicando poco a poquito. Por ejemplo, digo, ahí mismo en la carta a los Gálatas, dice que lo resucitó de entre los muertos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre, el Señor nuestro Jesucristo. Todo eso no es simplemente como un deseo, sino es como consecuencia de lo que Dios mismo le ha comunicado y lo que va a comunicar también a los demás, y sobre todo a Jesucristo muerto y resucitado. Y creo que lo va explicando poco a poquito, hasta llegar también a un Apocalipsis ahí en Gálatas, un pasaje breve que ahí tiene por ahí, para estar en esa unión con el Señor. Como que eso es lo que le interesa ya en su proceso, como tú ya lo explicaste. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Sí, Pablo tenía su carácter y también se enfrentó con el periquito, con Pedro. Ahí en la carta a los Gálatas lo dice, después de lo que leímos, dice que cuando Pedro fue a Antioquía, Pablo se le enfrentó. Pablo está diciendo, dice, yo me le enfrenté a Pedro porque tenía que decirle, oye, Pedro, eso que estás haciendo está mal. Sí le discutió. Este, pero claro, estuvo con Pedro y después dice, fui a Jerusalén para ver si yo había corrido bien o había corrido en vano. Y lo dice, no estoy inventando. O sea que eh, Pablo no era un relámpago ahí perdido en el desierto, un chícharo en bandeja. No, Pablo era un hombre de iglesia y se sometió a los apóstoles, estuvo en el concilio de Jerusalén. Si ustedes leen el concilio de Jerusalén en los Hechos, capítulo 15, y lo comparan con lo que Pablo dice del concilio de Jerusalén en Gálatas, también en el capítulo 2, van a entender dos visiones muy diferentes, pero van a entender a Pablo. En los Gálatas, Pablo es, digamos, la estrellita, es el personaje principal en el concilio de Jerusalén. Y termina diciendo, y en todo caso a mí los apóstoles no me impusieron nada, estuvieron de acuerdo con lo que yo les dije. Y si leen Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, pues Pablo prácticamente ni aparece, apenas es mencionado en el concilio de Jerusalén. Los personajes principales son Santiago y Pedro. Pues son puntos de vista. Por eso es bonito que tengamos esas dos visiones del mismo acontecimiento, porque nos permite matizar. Pero yo no diría que Pablo miente, no. Lo que pasa es que Pablo lo vivió así. Y Pablo fue a defender a los gentiles en el concilio de Jerusalén. Y sí, tuvo un encontronazo con Pedro. Sí, tuvo un encontronazo con Pedro. En realidad, después el mismo Pablo dice, bueno, es que lo que hizo Pedro es lo que había que hacer. Pero eso lo dice en otro momento, ya después de que en los Gálatas dice que no, y el periquito lo regañé porque tenía que haberlo regañado. Es muy interesante leer esto así, no bajo el punto de vista dogmático, sino viendo el carácter de las personas, en este caso de Pablo, porque revela mucho. Pablo es una persona muy transparente en su forma de ser. Por eso, y además, como es de quien más se habla prácticamente después de Jesús en el Nuevo Testamento, es hermoso conocer la personalidad de Pablo. Diría yo que en el Antiguo Testamento solamente conocemos con igual profundidad la vida de Jeremías, porque hay muchos textos en los que Jeremías se refleja su corazón, y también Moisés, porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Bueno, pues ya terminamos las tres de Pablo.
la próxima semana y dentro de 15 días, pues nada más vamos a hacer un ciclo de 2, porque después vienen las vacaciones y ya hemos merecido. Entonces vamos a tener 2 semanas más y luego suspendemos. Ya les consultaré si suspendemos 1 o 2 semanas, la Semana Santa y la de Pascua, o nada más la Semana Santa. Y también les quiero consultar sobre los temas. Por favor, pónganme ahí en el WhatsApp qué tema les gustaría. Ahorita nos tocaría, bueno, como son estas dos, si viene Semana Santa, podemos tocar temas referentes a eso. Ya el año pasado hablamos, tenemos conferencias sobre Semana Santa, sobre la resurrección y eso. Podríamos tocar algún tema que no hayamos tocado en aquellas conferencias. Y quiero decirles que hay una conferencia en la página, en el canal de YouTube sobre Pablo, sobre Pablo. Eh, Dice Pablo y ya no me acuerdo, pero empieza con la palabra Pablo esa conferencia y también en esta conferencia Pablo y los Corintios, es la conferencia, Pablo y los Corintios. Esa conferencia quise hacerla no como aquella, pues para que si quieren profundizar a Pablo, pues vayan a la conferencia Pablo y los Corintios y luego estas 3 que hemos visto y tengan una idea más completa de Pablo. Bueno, les mando un abrazo, muchos saludos y nos vemos dentro de 8 días.